Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mira, le llamamos desde un medio digital que se llama lasvocesdepo.com en el pueblo. Tenemos Muy bien. entendido que hay un problema relacionado con la inmigración ilegal en un albergue de la Fira de Montjuïc, donde, digamos, donde gestiona la Cruz Roja. ¿Usted Sí. cómo se llama? Me llamo Darío Carrera. Vale. ¿Y cuál es cuál es su relación con este albergue de la Cruz Roja en la Fira de Montjuïc? Pues hasta hace unas semanas atrás yo era residente en el albergue de la Fira. Sí, Este albergue se elaboró en la famosa Fira de Montjuïc a raíz de la pandemia. sí. Su objetivo era tratar de acoger a las personas que se quedaban sin hogar para darles cobijo mientras el virus hacía mella a la población. Ujú, Entonces es así como yo llegué y empecé a darme cuenta de una gestión arbitraria por parte de la Cruz Roja, ujú. principalmente de los asistentes sociales. Sí. Entonces, estamos hablando de cuándo más o menos, Pues yo ingresé aproximadamente en mayo Ujú. y salí en julio, Sí, sí, más o menos 2 meses, ¿no? algo así. Sí. Y usted, explícanos un poco, usted normalmente sería hispanohablante, ¿no? Es decir, usted Sí, habla soy español, hispanoamericano. vale. Sí. Y usted notó que hay un trato, digamos, discriminatorio entre la población hispana o castellano hablante de esta fira y los Mm, inmigrantes magrebíes. Estamos hablando de marroquíes, sí, argelianos y todo. Explícanos un poco ese trato diferente. ¿Cómo? pues bien, Sí, los primeros días que yo ingresé al albergue me sorprendí de haber encontrado una numerosa población latinoamericana. sí, He estado anteriormente en otros albergues, sí. tanto de la seguridad social, del ayuntamiento, no Ujú, solamente aquí, sino también en Francia, sí. y comúnmente ha suscitado la experiencia de que el número de hispanoamericanos es bajo o nulo. En cambio, en este sitio era relativamente numeroso. Ujú, Cuando yo ingresé ahí, empecé a recibir un trato frío sí. en cuanto se refiere a la amabilidad, en cuanto se refiere a lo automático de los procesos como el pedir una ducha o pedir la ropa o cosas por el estilo. Ujú. Siempre nos daban las cosas con la severidad que, pues bueno, como administrativo se debe. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que con la población marroquí había un trato muy especial, que a mí me llegó a parecer incluso alarmante, a tal grado de que en pleno Ramadán, cuando ellos estaban en su época festiva, Sí, hicieron ingresar incluso drogas no me digas. y era muy notorio Es mirarlos a decir, ellos la a la Cruz cara y Roja completamente, permitió que hizo, digamos, la vista gorda para que haya tráfico de droga en esta fila, en esta Belgrade. sí, sí, por si fuera poco, no solamente esa blandura, sino que dos trabajadoras del turno nocturno, Sí. incluso en más de una ocasión han compartido la marihuana a través de los cigarrillos con los muchachos marroquíes que se iban al fondo Un a fumar. momento, que no le corto. Dos trabajadores de Cruz Roja. Sí, del turno noche. Sí, siga. Entonces han manifestado este tipo de conductas, no solamente permitiendo la circulación de la droga, sino también ellas mismas participando del consumo de la misma. Estamos hablando de dos trabajadores mujeres. Sí, Ujú. una de ellas llegó a ser incluso novia de uno de los muchachos Marroquíes. marroquíes de ahí. Entonces, los problemas empiezan a palparse más cuando se notan actitudes diferentes para las poblaciones por parte de los mismos trabajadores. Sí, Por ejemplo, cuando la cuarentena ya estaba llegando a sus fases finales, o sea, la sí. cuarentena estricta que no permitía salir de casa, el albergue tomó la decisión de que nosotros hagamos salidas parciales Ujú. durante un determinado número de horas y volvamos.
como las poblaciones que integran un albergue son comúnmente personas que tienen algún tipo de adicción, o bien a las drogas, o bien al alcohol, los trabajadores nos advertían de que todas las personas que vinieran con indicios de haberse drogado o estar bebidos Sí. iban a ser expulsados. Entonces así sucede que, pues bueno, nos hicieron firmar un nuevo convenio en el cual también nos prohibieron fotografiarlo, por cierto, en el cual se especificaban que estaba prohibido los actos de insolencia, los actos de consumo de drogas, los actos de Exacto. alcoholismo, etcétera, las peleas y todo. Sí. Entonces, yo había fotografiado ese documento Madre sin mía. que se dieran mucha cuenta en el momento en que nos lo hicieron firmar. Y también lo firmé, haciéndome responsable de mis actos. Sí. Pero uno se ve dolido conforme pasan los días y vemos, por ejemplo, que personas muy mayores, que son residentes, principalmente españoles, Sí. van siendo expulsados uno a uno por venir con un pequeño tufo de alcohol. Yo no estoy de acuerdo con que hayan consumido el alcohol, Sí. porque las reglas decían claramente que estaba prohibido que se ingrese con indicios de alcoholismo. Sí. Pero estos señores, muchos de ellos que tenían 70 años de edad, o 60 y tantos años de edad, y que no hacían mal a nadie, por el contrario, eran personas muy agradables, le sonreían a todo mundo, que no tenían violencia en los actos, viniendo con un pequeño tufo de alcohol, fueron expulsados sin más, a las 7, 8 de la noche. Madre mía. Y sin embargo, cuando venía un joven marroquí, que no podía ni pararse, gritaba en su idioma árabe, o insultaba con los pocos insultos de castellano que pudiera, nos decía hijos de puta, nos insultaba a todos los que estábamos haciendo fila, tenía los ojos rojísimos y todo. Lo primero que hacían Estamos era, hablando de jóvenes de más o menos cuánto edad. ¿Qué edad? bueno, los marroquíes tenían una edad que podía fluctuar desde los 20 años hasta los 40 años. Y habían señores marroquíes que también eran igual de groseros y violentos y tenían ya casi 60 años. Siga, siga. Y el problema que acontecía era que siempre eran los originadores de alguna gresca, siempre. O sea, esto ya es un patrón regular. No es Madre algo mía. no es algo subjetivo. Sí. Yo sé que siempre se nos acusa de subjetividad a los que tenemos alguna acusación contra los marroquíes. Yo en mi vida personal y en mi estancia en Europa he tenido amigos marroquíes a los cuales los he podido valorar en cierta medida, hasta que me he dado cuenta de que tenían, digamos, estos actos inmorales recurrentes. Pero lo que ha pasado en este albergue, o sea, ya es palpable. A mí me amenazaron de muerte por el único hecho de pedirle a una persona, o un muchacho marroquí, que no me aventara la bandeja sucia en la mesa en la que yo estaba comiendo. Yo le dije, usted no puede traer su bandeja sucia y aventármela. Incluso la bandeja subió sobre mi bandeja, me malogró toda la cena y todo lo demás. Sí. Yo llamé al personal para que le dijeran algo, pero nunca les dicen nada. Les dejan que hagan lo que quieren. Entonces, este tipo de conductas favoritivas hacia los marroquíes es lo que se ha empezado a hacer público entre todos los residentes de la FIRA. Robaban, se drogaban, insultaban gratuitamente al que se les pusiera en el camino. Y si tú te defendías o les decías algo, inmediatamente ellos decían que tú les estabas discriminando y los de la Cruz Roja venían y abogaban por ellos. Y tú les decías, oiga, pero ¿cómo usted puede permitir esto? A ver, le dice uno, usted está echándole a un señor español que tiene 60 años por haber venido un poquito olescado de alcohol. Y usted está recibiéndole a un muchacho que viene completamente drogado, con los ojos rojos, insultando a todo mundo, y ya es la quinta vez que viene así. Y los de la Cruz Roja te decían, tú no te metas, ¿Ah, sí? o vamos a tener un problema y también usted va a ser expulsado. Eso es lo que me decían a mí y le decían a los demás señores que criticaban esta conducta. Sitúa, Dorian, no se preocupe que usted tendrá todo su tiempo para explicarnos esto. Sitúa un poco a los oyentes y los seguidores de la Voz del Pueblo dónde estaba esta fiera. Sitúanos. Pues está en un nivel más arriba de la fuente mágica de Montjuic.
en La Barcelona. Fira es un espacio gigante donde comúnmente se hacen ferias, se hacen conciertos, presentaciones de todo tipo, Ujú. y que está de la Fuente Mágica de Montjuic tan solo a un piso más arriba. Usted va a Perfecto. ver que hay un sitio completamente cerrado. Ujú. Actualmente tiene una cobertura artificial justamente para tapar a los residentes que están ingresando ahí. Ujú. Y pues en lo que consiste básicamente es justamente en eso, en dar residencia a las personas que se van quedando sin hogar por el Sí. problema del COVID-19. Ujú. Darius, dentro Bien. de este albergue, la Cruz Roja se encargaba de al menos cuántas personas. Pues cuando yo llegué éramos 200 a 250. Ujú. Y le consta que la Cruz Roja haya expulsado al menos por incumplimiento de estos estatutos internos de algún inmigrante islámico, digamos magrebí. Y no han retirado a ningún marroquí en mi presencia, a Sí, pesar de que yo los he estado viendo golpeando a otros. Le cuento una experiencia. sí. Un muchacho que apenas había ingresado y tenía unos 3 días en el albergue, Ujú. que era un jovencito pues de unos 21 años o 22 años, agarró a un joven español que también era muchacho, Sí. lo agarró del cuello, lo zarandeó, lo botó al suelo, le escupió, le insultó y todo. Los Vale. seguridades fueron, lo separaron. Sí, Por normativa, lo debieron expulsar esa misma noche, sí. porque expulsaron así, por ejemplo, a un señor que era de procedencia georgiana Ujú. y tenía casi 70 años de edad y era un anciano. Este anciano era gritón, Ujú. pero no hacía daño a nadie. Jamás en su vida él ha agarrado de la camisa a alguien y lo ha botado al piso. Mm. Y a este señor una vez cuando se quejó de la mala ropa que le estaban dando para que se cambie después del baño, lo echaron. Lo habrán echado a eso de las 9, 10 de la noche, Sí. sin ninguna pena. Lo botaron en empujones, los seguridades lo jalaron como si fuera un joven que fuera una amenaza. Era un Sí. pobre anciano. Pero en cambio este jovencito de Marruecos, que se atrevió a agarrarle del cuello a un joven español, lo botó al piso, lo insultó, le pegó y todo lo demás, no le hicieron nada. Se lo llevaron un momento, seguramente le habrán amonestado y luego volvió a seguir cenando. Entonces, lo que justamente yo no he visto es que los expulsaran. Su pregunta era si yo había presenciado alguna expulsión Sí. de un marroquí, más bien eso es lo que yo no he visto. Cuando han debido expulsarlos por haber incumplido la normativa, lo que hacían simplemente era llamarles la atención o apartarlos a un lado y luego les dejaban permanecer en el sitio. Aparte de las relaciones amorosas y sexuales que mantenían estos marroquíes, tanto con los chicos y chicas de la Cruz Roja, para Sí, pagar, para tener estos beneficios, eh, sí. usted notó, aparte de estas relaciones sexuales que iban manteniendo, algún complejo o algún miedo entre ese personal de la Cruz Roja para no expulsarlo, o era simplemente porque la Cruz Roja tenía ese beneficio corporal, digamos, sexual. Bueno, yo no he enfatizado el factor sexual, lo único que le he dicho es que había una muchacha que se Ujú. hizo novia de uno de los muchachos marroquíes. Sí, Por otro lado, yo no digo que todos los trabajadores de la Cruz Roja hayan tenido una afinación sexual con ellos, eso no lo he sí. mencionado. Ujú. Pero si la pregunta se refiere a que el miedo era un factor para que los mantengan ahí o no, eso es algo que yo no logro saber. Porque si por un lado fuese miedo, entonces la mejor manera de combatir el miedo sería pues expulsar a esa población que da muestras de ser problemática recurrentemente. Ujú. Porque porque si le tuvieran miedo no estarían soportando el miedo ahí durante tantos meses. Desconozco cuáles sean los términos. Yo, por el momento, prefiero no manifestar mis teorizaciones o mis especulaciones de cómo es que se forma este favoritismo. Pero de que el favoritismo se hace manifiesto, se hace manifiesto. Rompían, ensuciaban, insultaban, golpeaban,
nos buscaban la pelea muchos que estábamos ahí tranquilos sin hacerles absolutamente nada. Venían drogados, venían borrachos, fumaban marihuana adentro y sin embargo, por la normativa, debían ser expulsados y no lo eran. Pero, digamos, los internados como ustedes, ¿presentáis alguna queja, aparte de las quejas que usted ya ha explicado? ¿Otros internados se quejaron ante digamos, la dirección de la albergue? Varios se quejaron. Varios se quejaron y se quejaron desde cosas tan cotidianas hasta cosas un poco más graves. O sea, se llegaron a quejar muchas veces, por ejemplo, de un trato frío a la hora de recibir los alimentos o de recibir la ropa, y sin embargo de un trato favoritario hacia las poblaciones marroquíes cuando pedían la ropa. Ellos iban y podían estarse ahí pues más de media hora pidiendo que se les seleccione la ropa. Sí. Y le daban ese favor. En cambio, cuando uno iba y le decía que quería una ropa especial para no verse tan mal, porque toda la ropa de ahí es reciclada, le decían, mira, ¿la tomas o no la tomas? Así de simple. Y en cambio ellos ahí siempre salían con buena ropa. Pero bueno, yo no me centro en esos detalles. Sí. Yo me centro en detalles que son irreprochables, es decir, que son incuestionables, como el hecho de que ellos ingresen drogados, o como el hecho de que arman una pelea y no se les expulsa del albergue, se los mantiene ahí. Eso. Y de que han habido personas que se han quejado de eso, se han quejado de eso. Y justamente yo pedía que haya algún periodista interesado para que pueda ayudarme a contactar con estas personas y convencerles de que den también su testimonio. Nosotros nos encargaremos. Albergue, Darius. Bien, quiero pedirle... Dígame. No, pues bueno, ya no me queda mucho tiempo para seguir charlando ahorita. Ya más adelante, si quiere, yo le doy más detalles. Exacto. Y le alcanzo algunas pequeñas fotografías o cosas así que pueda tener yo. Sí. Nosotros intentaremos que de momento esto que usted ha dejado llegue hasta, digamos, los directores mismos de la Cruz Roja y que los españoles sepan lo que ha pasado en este albergue. Le garanticemos que vamos a seguir el caso. Una pregunta, lo que yo quiero saber ahora es ¿qué posibilidades hay hacer de esto un artículo periodístico que se publique? Porque a mí me interesa mucho que las personas de afuera se enteren de cómo es que se está maniobrando. Se den cuenta. Yo sé que hay hoy en día una ojeriza en contra de la inmigración. Sí. Especialmente a mí me interesa ver cómo no es toda la inmigración la que está comportándose de ese modo, sino principalmente un sector que a propósito nos daña al resto de la inmigración. Nosotros le hemos dicho, esta parte que estamos haciendo no entra en la entrevista. Vamos a sacar el artículo mañana y le garanticemos que el artículo va a llegar lejos. Y le garanticemos también que haremos después entrevista presencial. Una vez sacado esto, ya Jordi le puede decir cómo trabajamos. Le podrá hablar con él. Muchas gracias. Así bueno, que Josep, muchas gracias. No se preocupe porque nosotros, la Cruz Roja, se va a enterar y todo el mundo se va a enterar. Que usted, simplemente lo que usted ha dicho es grande. Y mientras tanto, usted que ha vivido todo esto, puede usted mandarnos un texto breve de la situación tal como usted quiere que aparezca en el artículo. Y no se preocupe, vamos a explicarlo. Tal como usted nos manda sus palabras, aparte de lo que ya ha explicado, nos manda, añadimos en el artículo. Y si es sustancial y si aporta más argumento que lo que nosotros ya podemos plantear, será... Josep, entonces nos comunicamos en otro momento. Le agradezco mucho esto. Perfecto.